Gracias te damos, Señor, gracias. Porque una vez más estamos aquí reunidos, alabándote, glorificándote. Gracias por este lugar físico que podemos reunirnos para darte la gloria, para alimentarnos, para recibir lo que tú tienes para nosotros. Encomendamos todo en tus manos, en el precioso nombre de Jesús. Te pedimos que nos hables, Señor, a lo más profundo de nuestro ser. Gracias te damos por lo que vamos a aprender hoy a través del estudio del libro de Apocalipsis, Señor. Y gracias porque tu Espíritu Santo nos va a hablar a lo más profundo de nuestro corazón. Estamos receptivos para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Y amén. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Qué lindo verlos, qué bendición. Estamos juntos, reunidos aquí en Palabra de Vida, un lugar donde está la presencia, la paz y el amor de Dios. Amén. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. Gloria a Dios. Qué lindo, gloria a Dios. Vamos a seguir estudiando. Hoy tenemos mucha palabra. Pero es estudio, el estudio, y bueno es que la palabra nos hable. ¿Cuánto le gusta que la palabra les hable? ¿Verdad? Palabra de Dios y no de hombre. Y ya estamos en el noveno estudio del libro de Apocalipsis, y le puse como título Temor de Dios, o Temor del Señor, o Temor de Jehová, como ustedes quieran ponerle. Pero ese lleva el título, ¿por qué? Porque se acuerdan que estamos estudiando las 7 manifestaciones del Espíritu Santo, del Espíritu que operó en Jesucristo. Gloria a Dios, y realmente es maravilloso. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Y lo leemos en Apocalipsis 1, versículo 4. Lo leemos todo. Dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Vieron? Ahí aparecen los 7 espíritus. Recuerdan que habíamos estudiado varios pasajes de Apocalipsis que nombraban estos 7 espíritus. Pero, y lo sacamos ¿de dónde? De Isaías 11, versículo 2. Que dice: y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Número 1, de sabiduría. Número 2, de inteligencia. Número 3, espíritu de consejo. Número 4, espíritu de poder. Número 5, espíritu de conocimiento. Número 6, y espíritu de temor de Dios. Ahí vemos el 7. Entonces estamos estudiando hoy el último, que es temor de Dios. Amén. Que hablamos que estos 7 espíritus operaron en Jesús al 100%. En nosotros es imposible que eso sea así, ¿no? Pero en el Señor fue así. Tenemos que tener temor del Señor. Se habla muy poco con respecto al temor del Señor, pero hoy vamos a tocar ese tema. Vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14, y miren cómo empieza. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor de Dios todo el tiempo de vuestra peregrinación. Resumiendo esto, si leemos el versículo 14, dice: como hijos obedientes, y abajo dice en el versículo 17, conducíos en el temor del Señor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cómo tenemos que conducirnos todo el tiempo? En el temor del Señor. Como hijos obedientes, ¿no? Y dice acá, también en el versículo 14, que no seamos ignorantes. Ahora, sino como nuestro Señor es santo, también nosotros tenemos que ser santos, ¿no? Ahora, hay muchos tipos de temor, ¿no? Estuve estudiando un poco con respecto a los temores que pueden haber. Hay muchos, voy a nombrar simplemente algunos nada más. Está el temor real, ¿no? Es el que le tiene temor a las cosas, lógico, que se ven. Por ejemplo, si estamos en un lugar expuesto y de repente aparece un león, por supuesto que vamos a tener temor, porque vamos a tener temor de que el león nos devore. Si vemos un tornado, hermanos, lo estamos viendo y decimos: wow, nos viene un temor de algo que realmente es grande, que es fuerte, que es destructivo. Está también el temor normal, que el temor normal es aquel que nos alerta. Por ejemplo, no vamos a cruzar un semáforo en rojo. Vemos el semáforo en rojo y no lo cruzamos ¿verdad? Para cuidarnos. Ese es un temor que
nos cuida. Después está el patológico o el irreal o el irracional, que se llama también, ¿no? Que son excesivos y persistentes que afectan, ¿verdad?, de una manera significativa a una persona. Que la gente ve cosas donde ni siquiera hay, que siempre tiene ese temor, ¿no? Por ejemplo, temor a la oscuridad, temor a lo desconocido. No sé si recuerdan cuando eran chicos, el temor, ¿verdad? A veces le teníamos miedo a cuántas cosas. Al cuco, por ejemplo, ¿no? Y a la sombra, estar en la oscuridad, tenían miedo, ¿sí o no? Pero vieron que son todos miedos que están. Incluso, bueno, hay gente que después ya es grande y todavía hay miedos que le siguen afectando de cosas que no son reales. Después está el temor, bueno, físico, ¿no? A sufrir dolor, por supuesto. Pero hay gente que tiene excesivo temor a darse una vacuna, por ejemplo, tienen pánico a una vacuna. Pánico a ir al dentista, ¿no? Porque no quieren sentir ese dolor. Conozco gente que ni efecto le hace la anestesia del temor que tiene. Otras mujeres, por ejemplo, yo no quiero quedar embarazada porque tengo temor al dolor de parto. No, nada. Entonces es un temor a lo físico. Otro, por ejemplo, está el temor a lo social, ¿verdad? Que no le gusta juntarse con gente, ¿no? Que piensan que van a quedar en ridículo siempre están con eso, ¿no? Al ser juzgados, siempre están con ese temor al ser juzgados. O, por ejemplo, después también está el temor a la incertidumbre, ¿no? Ese es un temor a lo que va a venir en el futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro? Gente que siempre está con temor a lo que va a pasar en el día de mañana, ¿no? También está esa incertidumbre que a veces también lo afecta en muchas cosas. Hay gente que tiene ese temor de incertidumbre en muchas cosas. Si tomo esto, ¿qué me va a hacer? Si como esto otro, ¿qué me va a pasar? Si voy a tal lado, ¿qué va? Siempre están con eso, que ni siquiera sucedió, pero ya están con ese temor, ¿no? Después está al compromiso, temor al compromiso, que se experimenta, ¿verdad?, al ver que la vida de uno, ¿verdad?, es entregada a otra persona, ¿no? O entregado, en este caso, de repente al Señor. Hay gente que no quiere tener compromiso con el Señor. Hay gente que no se compromete y tiene ese temor siempre y no avanza, ¿verdad?, por ese temor. Otro temor también es al ser descubierto, ¿no? Y ese temor, por ejemplo, lo experimentan las personas que son mentirosas, las personas que ocultan cosas, siempre están con ese temor. Aquel que no tiene nada que ocultar no tiene ningún temor, ¿verdad? Podemos estar dejamos el celular ahí, que cualquiera lo pueda ver, pero la gente que siempre está mintiendo o ocultando cosas, siempre tiene ese temor, vive con ese temor dentro de sí. Ahora, también el miedo al fracaso, ¿no? También hay gente que tiene miedo a fracasar, incluso también en las relaciones, no se compromete, tiene miedo a no comprometerse, ¿por qué? Miedo a fracasar, y siempre tienen ese temor. Y por lo general para que no sean expuestas. Por ejemplo, dicen, si yo fracaso, después me van a decir que, ¿no? Siempre están pensando en eso, ¿no? Otras personas, por lo general estas personas que tienen miedo al fracaso son personas que son muy perfeccionistas. No sé si conocí a alguno, ¿no? Que siempre, siempre están ahí haciendo todo perfecto y tienen ese temor a fracasar, porque tiene que ser todo perfecto. Y están muy pendientes de lo que opinan los demás. Siempre están pendientes de lo que opinan los demás, por eso tienen siempre ese temor. El temor también a la soledad, gente que verdad está teniendo una relación y tiene miedo a quedar solo. Bueno, también en este caso puede ser el divorcio, ¿no? Que eso es triste, pero tienen siempre ese temor, ¿no? De quedarse solas o solos. Después a la separación también, que va unido juntamente con esto, miedo a la separación. Al quedarse solo, la palabra dice ahí del solo, ¿no? Y después está uno de los últimos temores, que es el temor a la muerte, ¿no? El temor al perder la vida, eso es un temor muy grande que habita en muchas personas en todo el mundo. Cuando alguien muere, cree que desaparece, ¿verdad?, para siempre. ¿Por qué? Porque no tienen idea de lo que dice la palabra, porque no tienen compromiso con Dios, porque no conocen a Dios, y porque muchos de ellos tienen dudas de cuál va a ser su destino final. Y es tremendo eso.
Eso genera un miedo tremendo. Incluso sucede hasta en la misma iglesia, de que no están seguros de su salvación. Y eso le genera un temor a la muerte, un temor a perder todo, ¿verdad? Ahora vamos a ir a Juan, miren lo que dice Juan, el Señor, a través de todos estos miedos, ¿no? Primera de Juan 4, versículo 18. En el amor no hay temor, dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Vemos que todos estos temores que hacen, te castigan, todo esto, la mayoría, te castigan, hermano, y hacen una vida, pero casi imposible de vivir. Pero dice el Señor que el perfecto amor que hace, echa fuera el temor, fuera el temor. Qué lindo poder vivir sin temor, ¿no? ¿Cuántos tenían miedo de algunas cosas que hoy no la tienen, por ejemplo? Yo tenía muchos temores, me pasaba escondiendo así, porque era tremendo. Pero cuando el Señor vino a mi vida y empecé a hacer lo que Él me decía en su palabra, a tener temor de Dios, ahí se fueron todos esos temores que eran malignos, ¿no? Dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Tenemos que ser perfeccionados en el amor, ¿sí o no? Ahora, la mayoría de estos temores eran negativos, pero el temor del Señor es un temor positivo. Amén, gloria a Dios. Una cosa es el miedo, el pánico, ¿no? ¿Verdad? Pero otra cosa es tener el temor de Dios. Eso es maravilloso. Por ejemplo, el temor de Dios es tener, ¿verdad?, la conciencia continua de saber que Dios me está observando. ¿Vieron cuando hay una camarita dice, sonría, lo estamos filmando? Bueno, sonrían, Dios los está mirando. Todo el tiempo Dios te está mirando. El Señor conoce nuestros pensamientos, incluso no solamente nos ve en lo físico, sino que Él ve nuestros pensamientos, ve nuestro interior, ve nuestras motivaciones, las motivaciones de nuestro corazón. O sea que ve más allá de lo que uno se puede imaginar. Lo dice el Salmo 94, versículo 4. El que hizo el oído, ¿no oirá? El que formó el ojo, ¿no verá? Sencillo, pero es así, hermano. Salmo también 139, versículo 1. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, decía el salmista. Miren, él sabía perfectamente bien que el Señor lo conocía. Yo cuando leo los salmos, hermano, digo, ¿qué relación tenía este adorador con el Señor? Porque no tenía Biblia, no tenía un pastor donde congregar. Sin embargo, tenía un conocimiento de Dios tremendo, maravilloso. Esa revelación del Espíritu Santo. Dice en Jeremías también ahí, 16, versículo 7. Porque, eso lo dice el Señor, miren, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos, dice el Señor. O sea que todo lo que estamos haciendo el Señor lo está mirando. Ahora, miren lo que dice 2 Corintios 5, 10. ¿Por qué? Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Va a haber un tribunal y va a haber un momento que vamos a estar ahí dando cuentas de qué fue lo que estábamos haciendo y Dios sabe todo. Miren qué importante que es esto, ¿no? Por eso sí, habrá que tener temor del Señor para nuestra manera de caminar. La palabra dice, ¿no?, que Él nos está mirando y que tarde o temprano Él va a sacar todas las cosas a luz. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Miren lo que dice Lucas 8, versículo 17. Este pasaje lo conocemos de memoria, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser, verdad, escondido, y de salir a luz. Todo va a salir a luz, tarde o temprano. Dice que, porque nada hay oculto, nada hay oculto. A veces creemos que podemos ocultarnos de cosas del Señor, ¿no? Pero es imposible. Podrás esconderte quizás de algo, de alguien, pero de Dios nunca te vas a esconder. Dios nos dice que, ¿verdad? Yo lo sé todo, yo conozco todo, conozco tu corazón, conozco tu pensamiento, y tarde o temprano voy a sacar todas las cosas a luz, ¿no? Dios sabe lo que estás mirando,
Dios sabe lo que estás pensando, lo que estás deseando. Dios sabe lo que estás tocando, que no tenés que tocar, haciendo lo que no tenés que hacer. Dios lo sabe. Y tarde o temprano eso va a traer consecuencias. Si no nos arrepentimos, va a traer consecuencias. Dios nos da la oportunidad, Dios te da la oportunidad de ¿qué? De arrepentirte de tus pecados, que tengas temor de Dios, que cambies tu manera de vivir, que puedas, ¿verdad?, decirle no al pecado, porque Él tarde o temprano va a sacar todas las cosas a luz. Miren lo que dice el Salmo 103, versículo 8. Miren, Dios es misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él renueva su misericordia cada día, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, y lo dice ahí en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Pero tenemos que hacer nuestra parte, decir, como cantábamos hoy, Señor, me arrepiento de mis pecados, y confesamos delante del Señor, no delante de los hombres, delante del Señor todos nuestros pecados, ¿no? Porque un verdadero cristiano no puede vivir una doble vida, una vida, ¿verdad? O están en un lado o están en otro, no hay grises para el Señor, o somos blancos o somos negros. En 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado, miren, esto es fuerte, ¿no? El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Los que somos nacidos de Dios no andamos practicando. ¿Podemos, hermano? ¿Quién no peca? Dígame. Pero una cosa es practicar, estar siempre, ¿verdad?, en la misma. Eso, hermano, acá lo dice claramente, el que practica el pecado, ¿de quién es? Es del diablo. Qué palabra fuerte, ¿no? Ahora, en el mundo no hay temor de Dios, pero para nada. Cuando estábamos en el mundo, no había temor de Dios, pero para nada. Incluso la Biblia, saben que cuando uno va al médico se puede hacer una radiografía, ¿no? Se dice por dentro del cuerpo. Y le ven los huesitos, si están quebrados o no, si hay músculo, ¿no? Hoy tiene otro nombre también, ¿no? Que, bueno, ecografía, tomografía, ¿no? Todo algo que bien profundo. Pero ahora, si vamos a esas máquinas, no te puede decir esas máquinas cómo está tu alma. No hay una tomografía o una ecografía del alma y del corazón. Pero la Biblia sí tiene una maquinita, que es la Biblia. Y miren, si quieren tener una tomografía del alma y del espíritu, vamos a Romanos 3, versículo 10. Miren la sabiduría del Señor. Y acá nos muestra, en esta tomografía celestial, porque dice acá cómo está la condición del hombre por dentro. Y así estábamos nosotros lejos del Señor. Como está escrito, dice, no hay justo ni aun uno. Miren qué fuerte. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides o de serpiente hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en su camino. Miren, quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la radiografía de la persona que está lejos del Señor. Mire cómo la Biblia es sabia, cómo Dios conoce todas las cosas. Esa es la condición del hombre, lejos de Dios. Ahora, lo triste que en la iglesia haya gente con falta de temor de Dios. Y la hay. Hay cristianos que mienten, ¿sí o no? Que engañan, cristianos adúlteros, cristianos fornicarios, entre comillas, ¿no? Y es triste eso. Triste.
A veces creen que, bueno, agregándole algo no están mintiendo. Si le agregamos algo estamos mintiendo, hermano. ¿Verdad? O dándole color, como decimos acá. Estás mintiendo, no le des color. Hay que tener cuidado, hay que tener temor de Dios. Ahora, vamos a ver algunos beneficios del temor de Dios. Y creo que el principal ya lo sabemos todo, ¿no? Con respecto al temor de Dios, ¿no? Proverbios 1:7. Que es el principio de la sabiduría, es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vemos el primer beneficio acá que vemos es la sabiduría, que viene de parte de Dios a través del temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Y qué es la sabiduría? ¿Cómo es una persona sabia? Una persona puede saber mucho de muchas cosas, pero si no tiene temor de Dios, no sirve para nada. No es sabia realmente, porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Podemos conocer muchas cosas, pero si no tenemos temor de Dios, no tenemos esa sabiduría, ¿verdad? La sabiduría es el conocimiento aplicado. ¿De qué? De lo que el Señor nos ha hablado, y guiado y fortalecido por el Espíritu Santo. Porque solo no vamos a poder nunca, ¿verdad que no? No podemos. Pero con el Espíritu Santo y la palabra que nos va ministrando, vamos creciendo en sabiduría y aplicando esa palabra a lo que hemos aprendido del Señor. Cuando veo que alguien no aplica la palabra, cuando veo que alguien no tiene sabiduría, ¿qué me está mostrando? Que no hay temor de Dios. Sencillo. No hay que ser ¿no? Veo que no aplica la palabra. Veo que no tiene nada de sabiduría. Entonces, por tanto, no tiene temor de Dios. Me está mostrando claramente el Señor a través de la palabra. Por eso, mire, también dice en Proverbios 14, versículo 16, el sabio teme y se aparta del mal, mas el necio, ¿verdad?, se muestra, miren, insolente y confiado. Ah, sí, no sé si conoces gente así. Ah, sí, ¿qué me importa a mí, Dios? Yo sé. Hermano, acá dice la palabra que el sabio teme. Y lamentablemente, bueno, hay gente que se cree sabio, ¿no?, en su propia opinión. Proverbios también 14, 26 dice, en el temor de Dios está, miren, ¿qué hay en el temor de Dios? La fuerte confianza. Y esperanza tendrán sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Tenemos esperanza o no tenemos esperanza? Y tenemos una fuerte confianza. ¿Por qué? Miren los beneficios que hay al temer al Señor. Ahora, ¿qué es lo contrario al tener temor de Dios? ¿Qué es lo contrario? Como dice Proverbios 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Vieron esa gente que siempre está perseguida? Está perseguida, ¿verdad? Hay que vivir perseguido, hermano. Qué triste eso, ¿no? ¿Eso por qué? Porque no hay falta de temor de Dios. Ahora, miren qué precioso esto. El Salmo, lo que dice el Salmo 25, versículo 14. La comunión íntima de Dios es con lo que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Hermanos, cuando tenemos temor de Dios, ahí vemos que hay comunión. Dios tiene comunión íntima con nosotros. Incluso nos revela aquello de Él. Conocemos a Dios y conocemos de lo de Él. Miren qué tremendo cuando tenemos temor de Dios. La comunión íntima de Dios es con los que le temen. El que no teme a Dios nunca va a tener comunión íntima con el Señor. Nunca va a tener esa intimidad con el Señor porque no hay temor, vive en pecado. Por ejemplo, hay veces que la gente dice cosas. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios ni lo que Él está haciendo. Por ejemplo, vamos a ir a Hebreos 9, 27. Vamos a ver unos ejemplos acá, ¿no? Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Qué está establecido en la palabra? Que todos tenemos que morir, ¿sí o no? Acá lo dice. Está establecido para los hombres que moramos una sola vez, y después de esto, como hablamos hoy, el juicio. Y ahí vamos a tener el juicio por todo lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo, ¿sí o no? Pero vemos a gente cristiana incluso que dicen, ¿por qué murió? ¿Por qué pasó? Y hasta incluso se enojan con Dios. Pero acá dice, está establecido que todos tenemos que morir. Entonces, ¿por qué a veces actuamos de esa manera? ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios.
No hay sabiduría de parte de Dios. ¿Cuánta gente incluso que iba a la iglesia o porque perdió un familiar que es triste, es doloroso, se ha apartado de Dios? ¿No? Ahora, todos tenemos que morir. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que no entendemos, ¿verdad? Justamente porque no hay sabiduría, no hay falta de temor del Señor. Por ejemplo, un ejemplo básico y sencillo. Leemos Mateo 6:33, ¿qué dice? Lo tenemos que saber de memoria. Vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice, y todo lo demás os será añadido. El que no tiene temor de Dios, el que no tiene sabiduría de parte de Dios, ¿qué hace? Busca las añadiduras y no buscan de Dios. No porque tengo que trabajar, no porque llego tarde por aquello, no voy a la iglesia por aquello, no me encargo de esto por lo otro. Hermano, es un ejemplo bien sencillo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Hermano, este mensaje, esta palabra es básica y es sencilla y es poderosa. ¿Cuántos dicen amén? De buscar primeramente el reino de Dios. Hermano, yo busco primeramente el reino de Dios. No puedo faltar. Bueno, si falto yo no. Pero no puedo faltar. Yo tengo que estar buscando primeramente el reino de Dios. Desesperado. Los días de esto, los días de aquello, los días del otro. Tengo que estar acá. Buscar primeramente el reino de Dios. El resto viene por añadidura. No pierdas el tiempo. Sé sabio buscando añadiduras. Te parece una gran bendición de estar lejos de Dios y tener temor de Dios. Al no cumplir con esta palabra, no estás teniendo temor de Dios. Qué sencillo, ¿no? Qué ejemplo sencillo. Ahora, el temor de Dios también es muy importante porque miren lo que dice el Salmo ahí, 34:11. Dice el Señor, venid, hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? Hago esta pregunta. ¿Quién desea, verdad, tener una vida bien y ver todas las cosas muy lindas, verdad, en su vida? Y tener muchos días lindos. ¿Cuántos desean eso? Gloria a Dios. Versículo 3. Guárdese su lengua de el mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Queremos ver todos los días lindos? ¿Queremos anhelar tener una vida? Bueno, hermano, cuidado con lo que hablamos. Dios nos enseña que nuestro destino está muy ligado a nuestra manera de hablar. ¿Cuánta gente sale de la iglesia y anda por ahí hablando, diciendo cosas, ¿no? Y quejándose, y murmurando, chismeando. Qué horrible es eso, hermano. De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Tiene que salir siempre agua dulce. Y siempre tenemos que bendecir. Es sencillo, dime lo que hablas y te diré qué eres. Porque, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. Y si en mí abunda Cristo y abunda palabra y abunda el amor de Dios, no puede salir nunca de mi boca mentiras, blasfemias, no pueden calumnias, no puede salir palabras obscenas, no puede salir mentira. Hermano, esto es muy fuerte. Si estás maldiciendo, porque decir cosas mal, ¿no? Es maldecir, no tienes temor de Dios. Es así de sencillo. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Yo lo dije hoy de otra manera, ¿no? Pero esto es lo mismo. Lo dice el Señor acá. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que pensás, después va a salir por la boquita. Pero lo que pensás realmente en tu corazón, eso es lo que sos. Hermano, cuando a veces, no sé si te pasa, pueden venir pensamientos feos, ¿no? Pero cuando pensamos decimos, ¡ay, Señor, qué horrible! ¿Yo soy así? ¿Soy así realmente? Ahora, las consecuencias de no tener temor de Dios, miren. Dios no nos va a oír si no tenemos temor de Dios. No nos oye. Primera de Pedro 3:7. Y esto para los hombres acá, miren. Hay un hombre acá, miren, escuchen esto. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente,
dando honor a la mujer como vaso frágil, más frágil, y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pegarle un codazo a tu marido ahí y decir, ¿escuchaste esto? ¿Escuchaste esto? ¿Cómo tenemos que vivir con las mujeres? Sabiamente. Así que, si no vivimos sabiamente, no tenemos temor de Dios. Y si no tenemos temor de Dios, no tratamos a nuestras mujeres como vaso frágil. ¿Y qué pasa? Nuestras oraciones tienen un techo, no llegan ante la presencia del Señor. Si querés que Dios te escuche, tratá bien a tu mujer, bendecila, honrala, como vaso frágil. Amén. Ahora, para todos igual, ¿no? En Efesios 5:21, esto es para todos, miren, Efesios 5:21 es para todos. Someteos unos a otros, ahí no dice hombre, mujer, hijo, padre, no. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Siempre la esposa se tiene que someter al esposo con temor de Dios, el esposo se tiene que someter, ¿no? En el temor de Dios, y también los hijos a sus padres y los padres a sus hijos. Amén. En el temor de Dios. Amén. Ahora, sin temor tampoco tendrás ningún freno. Si no tenés temor, no va a tener freno. Va a andar ahí como caballo desbocado, como dicen acá, ¿no? Y lo dice la palabra, no lo digo yo. Miren, vamos a leerlo. Salmo 32, 8. Miren lo que dice el Señor. Te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué dice el Señor? No andes como caballo desbocado, porque si andás como caballo desbocado sin temor, te tengo que meter un freno, y ese freno duele. Creo que hay un tipo de freno que se le pone acá en la boca al caballo, ¿no? Y se le clava un pinchito por acá adentro, y se lo da en el paladar. Y el caballo aprende ¿por qué? Por dolor. Porque si no... Y Dios nos está diciendo, ¿qué querés? ¿Necesitas que te aplique dolor para que entiendas y vivas una vida con temor de mí? ¿Que termines a veces en un hospital porque no tenés temor de mí? ¿O que pierdas a algo o a alguien que amás porque no has entendido que yo soy tu Dios? ¿Y que tenés que tener temor de mí? ¿Qué estamos esperando muchas veces? ¿Que Dios trate con dolor con nuestra vida? ¿Porque andamos como caballos desbocados? Otra es vivir totalmente, ¿verdad?, con el temor a ¿quién? A Satanás, ¿no? A la muerte y a las circunstancias, ¿no? Porque una de las armas más poderosas del diablo, ¿cuál es? El miedo. Te paraliza. Infunde miedo Satanás. ¿Sí o no? Pero, hermanos, nosotros tenemos que tener temor del Señor, y como dice Santiago 4:7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Someternos al Señor, someternos delante de su presencia. Y te puedo asegurar que si estás sometido delante de tu Padre, ¿qué te va a hacer el diablo? Te pregunto. Nada. Imagínate un chiquito llorando porque alguien lo viene corriendo, o le quiere lastimar, y corre ¿a dónde? A su padre. Y se pone delante de su padre y se somete con su padre, y le dice, mira, me quieren pegar. Y el padre se levanta y dice, ¿quién se mete con mi hijo? Porque estamos sometidos con nuestro papá, nuestro Padre Celestial. Él es poderoso. ¿No cantamos eso hace un rato? ¿A qué le vamos a tener temor? No tengo temor. Qué lindo, hermano. Miren lo que dice Hebreos 4:1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como aquellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que la oyeron. Pero los que hemos creído
entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Si no tenemos temor del Señor, no vamos a tener nunca descanso en esta vida. Nunca. No vamos a tener paz. ¿No? Venid a mí, dice el Señor, todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? Descansar. ¿Y hallaréis descanso para qué? Para vuestra alma. Pero la gente que no tiene temor de Dios no tiene descanso nunca. Ni en lo físico, ni en el alma, ni en el espíritu, nunca tiene descanso. Pero dice el Señor que escuchen la palabra con fe y la pongan por obra. Deuteronomio 28, 65. Miren qué fuerte lo que dice acá el Señor. Dicen, y ni aún entre estas naciones descansarás, ni en la planta de tu pie tendrás reposo, pues allí te dará el Señor corazón temeroso, pero este es otro tipo de temor, y desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida, porque por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese de tarde? Y en la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Miren la condición de la persona cuando no tiene temor. ¿Sabe cómo se llama esto? Esto se llama depresión, se llama esquizofrenia, se llama, todo esa pánico. ¿Cuánta gente anda así? Y mucho de esa condición es por falta de temor del Señor. Terminan en esa condición, desesperados, con miedo. Siempre están corriendo por un lado para otro, ¿no? Siempre se sienten perseguidos. Ahora, por eso, miren lo que dice en Mateo 10, versículo 28, para ir casi terminando. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pregunto, ¿quién es ese? No, es Dios. Es Dios mismo. Teman al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ese es el Señor solamente. A ese tenemos que temer, no al diablo. ¿Quién es el que tiene autoridad y tiene poder sobre todas las cosas? Es el Señor, hermano. Es el Señor. Ahora, si no hay temor de Dios, no hay protección divina. Y ahora vamos a leer este Salmo 34, versículo 4, vamos a ver qué hermoso es cuando tenemos temor de Dios. Busqué al Señor y Él me oyó. Y me libró, dice, de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Dios. Lo libró de todas sus angustias. Miren lo que dice ahora. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿No hay una protección divina cuando tememos a Dios? Dice que el ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que tienen temor del Señor. ¿Y qué hace? Nos defiende. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Dios, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nada nos falta a los que le temen. Me hace acordar del Salmo 23, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada le falta a los que temen al Señor, hermanos queridos. Y por último leemos 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por esta su palabra. Que sabemos que el Señor ha hablado a través de su palabra y nos ha dado un consejo para que tengamos temor de Dios. De buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, de saber, tener la conciencia continua de saber que Dios continuamente nos está mirando. Siempre tiene los ojos delante de nosotros y nos dice, no anden como el caballo, no anden como el mulo. Dejen esa manera de vivir, arrepiéntanse de sus pecados y vivan una vida con temor al Señor. Y vemos que hay muchos beneficios para los que tienen temor al Señor. Amén.
Padre, te damos gracias. Gracias porque tú nos proteges, Señor. Gracias por tu palabra, que hoy también nos ha hablado que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gracias porque hoy, Señor, queremos pedirte que podamos tener, Señor, que ese espíritu que habitó en Jesucristo también tiene que habitar en nosotros, Señor, tener temor, esa manifestación de temor de Dios, respeto a ti, Señor, de no querer hacer algo que a ti no te agrada. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas incluso a aquellos que van a escuchar este mensaje, Señor, a través de las redes, que sea tu Espíritu Santo obrando, Señor, y queremos vivir una vida como a ti te agrada en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra, gracias por este estudio del libro de Apocalipsis, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y a aquellos que están escuchando a través de la radio, aquellos que van a ver este mensaje a través de la pantalla, en el nombre precioso de Jesús, Señor. Que podamos vivir una vida como a ti te agrada, una vida con temor del Señor. En el nombre precioso y poderoso de Jesús, todos decimos amén y amén. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.